Si alguna vez has sentido ese dolor en el pecho cuando alguien que consideras especial comienza a ignorarte, si te has quedado mirando la pantalla esperando una respuesta que nunca llega, o si has sentido cómo alguien se aleja de tu vida sin una explicación clara, entonces este video es para ti. ¿Has sentido alguna vez ese dolor en el pecho cuando alguien que consideras especial comienza a ignorarte? Ese momento en que los mensajes quedan sin respuesta, las llamadas se vuelven cada vez más espaciadas y su presencia en tu vida se desvanece como si nunca hubiera estado ahí. Si estás experimentando esto ahora mismo, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. Este video es para ti, por más doloroso que sea. Esconde una lección mucho más profunda de lo que imaginas. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento puede ser justo lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu evolución personal. Y si te interesa este tipo de contenido sobre psicología, crecimiento personal y autoconocimiento, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo la forma en la que ves esta situación, y más aún, la forma en la que te relacionas contigo mismo. Hoy vamos a explorar una perspectiva completamente nueva sobre lo que significa ser ignorado y cómo esta experiencia, en lugar de hundirte, puede impulsarte a tu transformación más poderosa. Dicho esto, empecemos. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, nos dejó enseñanzas que pueden cambiar radicalmente nuestra percepción sobre la indiferencia de los demás. Según Jung, cuando alguien nos ignora, no estamos simplemente enfrentando un comportamiento ajeno, sino que estamos ante un portal que nos lleva a nuestro mundo interior. Es como si el universo nos enviara un mensaje encriptado, una invitación para mirar hacia adentro y descubrir aquellas partes de nosotros que hemos mantenido ocultas por mucho tiempo. Cada relación en nuestra vida funciona como un espejo. Las interacciones humanas reflejan quiénes somos, pero también revelan aspectos de nuestra psique que intentamos ignorar. Cuando alguien nos da la espalda, ese espejo se vuelve aún más nítido. De repente, lo que tratábamos de esconder se presenta de manera innegable. Inseguridades, miedos, heridas pasadas que creíamos sanadas. Lo más sorprendente de este proceso es que, según Jung, estas experiencias no son meras coincidencias. No se trata solo de que alguien haya decidido distanciarse, sino de un patrón mayor que está guiándonos hacia nuestra versión más auténtica. Y aquí viene una revelación inesperada. La persona que te está ignorando ahora mismo podría estar jugando un papel crucial en tu crecimiento personal, aunque ni siquiera lo sepa. Es más, su indiferencia podría ser el detonante de la transformación más importante de tu vida. Imagina tu mente como un océano. En la superficie están los pensamientos y emociones que puedes reconocer fácilmente. Pero en las profundidades existen patrones y recuerdos inconscientes que moldean la forma en la que experimentamos el mundo. Cuando alguien te ignora, es como si una corriente marina repentina hiciera emerger todo lo que has intentado mantener bajo control. Esta es la oportunidad perfecta para reconocer qué emociones reprimidas están saliendo a la luz. Jung desarrolló un concepto fascinante llamado la sombra. La sombra es esa parte de nosotros en la que almacenamos todo aquello que hemos reprimido o rechazado de nosotros mismos. Cuando experimentamos el rechazo, nuestra sombra emerge con una fuerza impresionante. Se activan viejos temores al abandono, inseguridades sobre nuestra valía y heridas emocionales que creíamos superadas. Es como si el simple hecho de ser ignorado encendiera un interruptor en nuestro interior, iluminando todas las áreas de nuestra mente que no hemos querido ver. Lo más impactante de esta perspectiva es que cada vez que alguien nos ignora,
El universo nos está dando una oportunidad para sanar lo que necesita ser sanado. Es como si el comportamiento de esa persona funcionara como un espejo diseñado para mostrarnos exactamente lo que debemos trabajar en este momento de nuestra vida. Piensa en la última vez que alguien importante te ignoró. ¿Acaso ese sentimiento de rechazo despertó memorias más antiguas? Tal vez una sensación de insignificancia que has arrastrado por años o un temor al abandono que proviene de la infancia. Jung nos enseña que estas reacciones desproporcionadas no son accidentales. Son señales de nuestro inconsciente que nos indican en qué áreas necesitamos enfocarnos para evolucionar. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejamos de ver el rechazo como algo que nos sucede y comenzamos a verlo como una oportunidad para conocernos mejor, el poder que otras personas tienen sobre nuestro bienestar emocional disminuye. La sensación de abandono deja de controlarnos porque entendemos que no se trata de la otra persona, sino de lo que estamos proyectando en ella. Pero aquí hay una verdad aún más profunda. La persona que te ignora no solo está reflejando aspectos de tu mundo interior, sino también proyectando sus propios miedos e inseguridades. Jung explica que nuestras relaciones son como un campo energético, donde cada interacción tiene un significado más profundo. Cuando alguien se aleja, no lo hace únicamente por razones conscientes. En muchos casos, es su inconsciente el que está respondiendo a sus propias heridas emocionales. Muchas veces, quien nos ignora lo hace porque está lidiando con su propio miedo al compromiso, con su incapacidad para gestionar la intimidad o con el temor de ser abandonado. Paradójicamente, al ignorarnos, está actuando precisamente de la manera en la que más teme ser tratado. Y aquí es donde ocurre la gran revelación. Las heridas emocionales que experimentamos cuando somos rechazados no son nuevas. Son ecos de experiencias pasadas que resuenan con la situación actual. Cada vez que alguien nos ignora, se activa un patrón antiguo en nuestra psique, como una melodía que hemos escuchado antes. Lo fascinante es que estas dinámicas no solo afectan nuestra percepción, sino que también influyen en la persona que nos ignora. Es un baile de proyecciones mutuas, donde cada uno está respondiendo más a su propia historia interna que a la realidad de la otra persona. Jung nos muestra que estas interacciones no son coincidencias, sino oportunidades cuidadosamente orquestadas por el inconsciente colectivo para ayudarnos a sanar y evolucionar. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando alguien nos ignora, están iniciando un proceso inconsciente en el que inevitablemente se verán obligados a enfrentar sus propios patrones. Mientras tú comienzas tu transformación consciente, ellos inician su propio camino, aunque no lo sepan. Y es en este punto donde ocurre algo fascinante. Cuando sanamos internamente, nuestras relaciones cambian radicalmente. La sincronicidad, un concepto fundamental en la teoría de Jung, explica cómo el universo responde a nuestros cambios internos. Cuando realmente aprendemos la lección que el rechazo nos quería enseñar, la persona que nos ignoró puede sentirlo de una manera inexplicable. No es casualidad que, en muchas ocasiones, cuando finalmente superamos a alguien, esa persona reaparece en nuestra vida. Pero cuando esto sucede, algo en nosotros ya ha cambiado. Ya no buscamos desesperadamente su validación, porque hemos encontrado nuestra propia paz interna. El verdadero poder está en comprender que cada experiencia, incluso aquellas que parecen dolorosas, forman parte de un diseño mayor que nos guía hacia nuestro máximo potencial. Cuando aprendemos a ver la indiferencia desde esta perspectiva, nos liberamos de la necesidad de que alguien más nos valore. Y es en ese momento cuando descubrimos algo increíble.
La auténtica transformación ocurre cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Porque en el fondo, nunca se trató de esa persona que te ignoró. Siempre se trató de ti, de tu proceso de autodescubrimiento, de tu evolución. Y cuando logras comprender esto, te das cuenta de que el rechazo nunca fue un castigo, sino una puerta abierta hacia tu verdadera esencia. Cuando comprendemos que la indiferencia de alguien no es un reflejo de nuestro valor, sino un espejo de nuestra propia relación con nosotros mismos, algo poderoso comienza a cambiar. Ya no nos sentimos víctimas de la situación, ya no buscamos respuestas en la otra persona. Y lo más importante, dejamos de perseguir aquello que alguna vez nos hizo sentir insuficientes. Es aquí donde la transformación se vuelve real. En lugar de ver la indiferencia como un golpe a nuestra autoestima, la vemos como una oportunidad de crecimiento. Nos preguntamos, ¿qué parte de mí mismo estoy ignorando que hace que esta situación me duela tanto? ¿Qué aspectos de mi historia personal están siendo activados por este rechazo? La respuesta a estas preguntas no solo nos libera, sino que nos otorga el poder de cambiar nuestra narrativa interna. Y aquí está la parte más fascinante. Cuando dejamos de necesitar la atención de alguien más, nuestra energía cambia. Jung observó que cuando una persona inicia un proceso profundo de transformación interna, el mundo exterior responde de formas casi mágicas. Esto se debe a la sincronicidad, ese principio universal en el que los eventos aparentemente desconectados empiezan a alinearse con nuestro estado interno. ¿Has notado cómo, cuando dejas de esperar que alguien te busque, esa persona repentinamente reaparece? Esto no es una simple coincidencia, es el resultado de haber alterado la frecuencia energética de tu realidad. Cuando vibras en una frecuencia de necesidad y desesperación, el universo te refleja más de lo mismo: ausencia, distanciamiento, rechazo. Pero cuando encuentras dentro de ti aquello que antes buscabas afuera, el mundo responde reflejando esa plenitud interna. Esto significa que, en el momento en que realmente dejas de preocuparte por si esa persona regresa o no, en el momento en que te enfocas en tu propio crecimiento en lugar de en su atención, tu energía se vuelve magnética. No porque estés intentando atraer a esa persona, sino porque tu autenticidad y tu paz interior se convierten en un faro que otros pueden sentir, incluso sin darse cuenta. Este fenómeno ocurre en todas nuestras relaciones. Cuando nos sentimos incompletos, buscamos desesperadamente que otros llenen esos vacíos. Pero cuando aprendemos a estar completos con nosotros mismos, dejamos de necesitar validación externa. Y aquí está lo más increíble. Cuando alguien nos ignora, su indiferencia se convierte en una oportunidad perfecta para fortalecer nuestra independencia emocional. Jung describió este proceso como individuación, el camino hacia nuestra autenticidad. Se trata de integrar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que hemos reprimido o rechazado. Cuando alguien nos ignora y sentimos ese dolor, es porque una parte de nosotros todavía cree que no somos suficientes, que necesitamos la aprobación del otro para sentirnos valiosos. Pero la verdad es que nuestra valía nunca ha dependido de nadie más. Piensa en cada vez que revisaste tu teléfono esperando un mensaje que nunca llegó. Cada momento de ansiedad por la ausencia del otro es en realidad una oportunidad para preguntarte: ¿qué parte de mí mismo estoy ignorando? ¿Por qué estoy buscando fuera lo que debo encontrar dentro? Este proceso no es fácil. En ocasiones se sentirá como atravesar una tormenta, donde todo lo que creías sobre ti mismo es cuestionado. Pero es en estos momentos de caos donde ocurre la mayor transformación. Cuando dejamos de ver el rechazo como un problema y lo vemos como una oportunidad, descubrimos aspectos de nosotros que antes pasaban desapercibidos. Lo más interesante
es que, en muchas ocasiones, quienes nos ignoran reflejan partes de nosotros que necesitamos sanar. Cada mensaje sin responder es una invitación para explorar qué emociones estamos suprimiendo. Cada rechazo es una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando entendemos esta dinámica, dejamos de reaccionar desde el miedo o la inseguridad. Ya no sentimos la necesidad de rogar atención ni de demostrar nuestro valor. Nos damos cuenta de que nunca fuimos el problema y que la reacción de los demás es solo un reflejo de su propio mundo interno. Algo curioso sucede en este punto. Cuando dejamos de buscar validación externa, la gente comienza a percibirnos de manera diferente. Quienes antes nos ignoraban empiezan a notar un cambio en nosotros. Pero lo más hermoso es que para entonces ya no nos importa. Hemos dejado de definirnos a través de la aceptación de otros, y eso nos hace libres. El verdadero secreto está en darnos cuenta de que siempre tuvimos el poder dentro de nosotros, que cada experiencia de ser ignorado no es un castigo, sino un recordatorio de que debemos enfocarnos en nosotros mismos. Y cuando hacemos esto, nuestra energía cambia. Dejamos de atraer situaciones que refuerzan nuestra inseguridad y empezamos a manifestar relaciones más alineadas con nuestra autenticidad. Jung hablaba de la importancia de encontrar nuestra voz verdadera, de despojarnos de las expectativas ajenas y de ser fieles a nosotros mismos. Y lo cierto es que cada vez que alguien nos ignora, nos está ayudando, sin darse cuenta, a dar un paso más hacia esa autenticidad. Porque la verdad es que en el fondo nunca se trató de esa persona que te ignoró. Siempre se trató de ti, de tu proceso de evolución, de la relación que tienes contigo mismo. Cuando comprendes esto, el rechazo deja de ser un obstáculo y se convierte en un regalo. Así que la próxima vez que alguien te ignore, en lugar de preguntarte qué hiciste mal, pregúntate qué puedes aprender. En lugar de buscar explicaciones afuera, mira hacia adentro. En lugar de desear que esa persona regrese, pregúntate si realmente necesitas su presencia para sentirte completo. Porque cuando encuentras tu valor dentro de ti, el mundo entero empieza a tratarte de manera diferente. Y lo más sorprendente es que, cuando ya no necesitas que esa persona vuelva, es cuando la vida, en su infinita sabiduría, a menudo la trae de vuelta. Pero esta vez, tú serás una persona completamente distinta. Esta vez, sabrás que no necesitas nada de ellos para sentirte en paz. La pregunta es, ¿estás listo para transformar tu percepción del rechazo y convertirlo en el catalizador de tu mayor crecimiento? El momento en que comprendes esta verdad fundamental, el poder que el rechazo tenía sobre ti comienza a desvanecerse. Ya no ves la indiferencia como un ataque personal ni como una confirmación de tus miedos más profundos. Ahora lo entiendes como lo que realmente es. Una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento, fortalecer tu confianza y alinearte con tu verdadera esencia. Cuando alguien te ignora, el dolor inicial puede ser abrumador, pero ahora tienes una nueva perspectiva. En lugar de aferrarte a la necesidad de su validación, puedes hacerte una pregunta transformadora. ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mí mismo? Tal vez descubras que siempre has buscado aprobación en los demás, porque en el fondo sientes que no eres suficiente. Tal vez te des cuenta de que tienes un patrón repetitivo en tus relaciones donde el miedo al abandono dicta cómo reaccionas. O quizás comprendas que en el pasado, cada vez que alguien se alejaba, interpretaste su distancia como una prueba de que algo estaba mal en ti, cuando en realidad nunca se trató de eso. Esta es la clave. La mayoría de las veces, cuando alguien nos ignora, su comportamiento tiene más que ver con ellos que con nosotros. Sus miedos,
sus inseguridades y sus conflictos internos los llevan a actuar de cierta manera, pero nuestro ego nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Por eso, aprender a separar nuestro valor personal de la conducta ajena es un paso crucial hacia la libertad emocional. Y aquí es donde sucede algo fascinante. Cuando realmente dejas de preocuparte por si alguien regresa o no, el universo responde de maneras inesperadas. De pronto, las mismas personas que te ignoraron comienzan a aparecer en tu vida de nuevo. Esto ocurre porque tu energía ha cambiado. Ya no estás vibrando en la frecuencia del miedo, la carencia o la desesperación. Ahora emanas confianza, estabilidad y amor propio. Y cuando tu energía cambia, tu entorno inevitablemente cambia contigo. Sin embargo, cuando estas personas regresan, ocurre algo aún más interesante. Ya no te afectan de la misma manera. Aquello que antes te robaba la paz, ahora te resulta indiferente. Comprendes que su presencia o ausencia ya no determina tu felicidad, porque ahora has encontrado algo mucho más valioso: tu conexión contigo mismo. Jung llamaba a esto el proceso de individuación. Es el viaje de transformación en el que dejamos de definirnos a través de los ojos de los demás y comenzamos a vivir desde nuestra verdadera esencia. Y este proceso, aunque desafiante, es lo que realmente nos permite experimentar relaciones más auténticas y profundas. Cuando te das cuenta de que el rechazo nunca fue un castigo, sino un impulso hacia tu crecimiento, dejas de aferrarte a las personas que no están destinadas a quedarse. En lugar de resistirte, fluyes. En lugar de mendigar amor, te conviertes en la fuente de tu propia plenitud. Y en ese momento, todo cambia. Ahora imagina esto: cada vez que alguien te ignora, en lugar de entrar en pánico, sonríes internamente, porque sabes que algo grande está sucediendo dentro de ti. Sabes que esta es otra oportunidad para fortalecerte, para profundizar en tu autenticidad y para elevar tu energía a un nivel completamente nuevo. Y cuando haces esto, cuando realmente integras esta nueva forma de ver la vida, el universo responde con magia. Las personas correctas llegan a ti de manera natural. Las conexiones forzadas desaparecen. Y lo más importante, descubres que nunca necesitaste nada externo para sentirte completo. Porque la verdad es que la persona más importante en tu vida eres tú. Y cuando realmente entiendes esto, la indiferencia de los demás deja de tener poder sobre ti. Así que la próxima vez que alguien te ignore, en lugar de perder la paz, recuerda esto: no es un final, es un nuevo comienzo. No es un rechazo, es una redirección. Y sobre todo, no es algo que te quite valor. Es una oportunidad para recordar que siempre fuiste suficiente. Cuando comprendes que siempre has sido suficiente, algo dentro de ti cambia para siempre. La necesidad de aprobación externa se disuelve, el miedo al rechazo se convierte en una mera ilusión, y descubres que tu paz nunca dependió de la presencia o ausencia de alguien más, porque ahora por primera vez sientes una conexión profunda contigo mismo, una conexión que nadie puede romper. Y este cambio es tan poderoso que inevitablemente se refleja en todas las áreas de tu vida. Las personas que antes te ignoraban empiezan a notar que algo en ti es diferente. Tu energía ha cambiado, tu postura es distinta, tus palabras ya no buscan validación y tu presencia transmite seguridad. No porque estés intentando demostrar algo, sino porque realmente lo has integrado en tu ser. Este es el punto en el que te das cuenta de que el rechazo ya no es un problema. No necesitas que esa persona regrese. No esperas una disculpa, ni buscas explicaciones. Simplemente sigues avanzando. Y es entonces cuando sucede algo curioso. La persona que te ignoró, tarde o temprano, regresa.
Pero esta vez todo es diferente. Ya no sientes esa urgencia de responder inmediatamente, ya no te inquieta su repentina atención, ya no sientes ese vacío que antes te hacía necesitar su validación. Porque ahora entiendes que la vida nunca te estaba quitando algo, sino mostrándote lo que realmente necesitas para evolucionar. Y cuando esta persona regresa, te das cuenta de algo fascinante. No son ellos quienes han cambiado, eres tú. Su presencia ya no altera tu mundo, su indiferencia ya no te hiere, y su regreso ya no significa lo que antes significaba. Aquí es donde descubres la gran verdad. Cuando realmente te transformas desde dentro, todo lo que antes te hacía sufrir pierde su poder sobre ti. Lo que antes parecía una maldición se convierte en una bendición. Lo que antes te hacía sentir insuficiente, ahora te hace sentir inquebrantable. Y en ese momento miras hacia atrás y te das cuenta de algo increíble. Cada rechazo, cada indiferencia, cada persona que te ignoró fue, sin saberlo, una maestra en tu camino hacia la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no es que nadie te ignore. La verdadera libertad es que, aunque lo hagan, a ti ya no te importe. Y cuando llegas a este punto, la vida te recompensa de una manera inesperada. Nuevas oportunidades aparecen, nuevas personas entran en tu vida y todo comienza a alinearse con la versión más auténtica de ti mismo. Porque ahora ya no operas desde el miedo, sino desde el amor propio. Este es el poder de comprender el rechazo desde la perspectiva de Jung. Ya no lo ves como un obstáculo, sino como un catalizador. Ya no lo interpretas como un castigo, sino como una guía. Y más importante aún, ya no lo experimentas con sufrimiento, sino con gratitud. Así que la próxima vez que alguien te ignore, respira profundo, sonríe y recuerda esto: lo que es para ti jamás te ignorará, y lo que te ignora solo está mostrándote el camino hacia algo mejor. Tú eres suficiente, siempre lo has sido, y cuando realmente lo crees, el mundo entero empieza a tratarte como tal. Ahora cuéntame, ¿qué lección te resonó más? ¿Cuál fue ese momento en el video en el que sentiste que algo hizo clic dentro de ti? ¿Por dónde vas a empezar a aplicar este conocimiento en tu vida? Déjalo en los comentarios porque quiero saberlo. Y si este video te aportó valor, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo. A veces, una simple perspectiva puede cambiarlo todo, y tal vez este mensaje llegue justo en el momento indicado para alguien más. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando juntos el camino del autoconocimiento, la transformación personal y el poder de la mente. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de este espacio y por dedicar tiempo a tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!